Mi hijo. Mi hijo, Mauricio, creía que los $5.000 que me enviaba cada mes me permitían vivir holgadamente. La verdad era una mentira que llevaba 3 años sosteniendo. Una mentira cuyos hilos estaban a punto de romperse. Me llamo Mireia. Tengo 69 años. Y cada día de mi vida es una elección imposible entre el techo que me cobija y los medicamentos que me permiten respirar. El miércoles por la mañana, el zumbido familiar del coche de Mauricio, al aparcar frente a mi pequeño apartamento, me sorprendió con la aguja a medio camino de una costura. Remendaba, por enésima vez, mi viejo abrigo de invierno. El corazón se me desbocó. No le esperaba, y menos en mi estado. Llevaba unos pantalones de segunda mano, cubiertos de parches que yo misma había cosido con la tela de una cortina vieja. Corrí al pequeño espejo del baño, un reflejo cruel que me devolvía la imagen de una mujer a la que la vida le había envejecido el alma. Me pellizqué las mejillas, un vano intento de darles un color que ya no poseían. Los golpes en la puerta, suaves pero insistentes, me sacaron de mi trance. Respiré hondo y abrí, forzando una sonrisa que no me llegó a los ojos. «Mamá, qué sorpresa». La voz de Mauricio se apagó en el umbral. Sus ojos, antes alegres, se convirtieron en 2 escáneres que recorrieron mi figura con una lentitud dolorosa. El abrigo raído, los pantalones remendados, los zapatos que suplicaban un final digno. Se quedó inmóvil, estudiando cada detalle como si me viera de verdad por primera vez. «Mamá». Su voz sonaba tensa, irreconocible. «¿Por qué no te compras ropa con los $5.000 que te mando cada mes?» La pregunta me golpeó con la fuerza de un puño. Durante años había logrado mantener las apariencias en sus escasas visitas, pero esta vez me había pillado con la guardia baja. Bajé la mirada, sintiendo el calor de la vergüenza trepar por mi cuello. «Hijo», susurré, y las palabras salieron ahogadas, cargadas con el peso de meses de silencio. «¿Con ese dinero? O pago el alquiler, o compro las medicinas para el corazón y la presión. Apenas me alcanza». Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Se quedó paralizado, con una mezcla de horror y culpa en la mirada que me partió el alma. «¿Cómo que apenas te alcanza?», preguntó, con un hilo de voz. $5.000 deberían ser más que suficientes. Las lágrimas que tanto había contenido pugnaban por salir. Quise contarle las veces que había intentado llamarle, solo para que Andrea, su esposa, me asegurara que él estaba demasiado ocupado. «Mauricio, mi amor, solo el alquiler son $1.800. Las medicinas que el seguro no cubre son 900. Suma los servicios, la comida más básica, y me quedan apenas $1.200 para imprevistos. Cuando se rompió el refrigerador, o cuando tuve que ir a urgencias el mes pasado, el dinero se evapora». Se pasó las manos por el pelo, un gesto de agobio que reconocía desde que era un niño. Podía ver cómo las piezas encajaban en su mente, cómo empezaba a comprender. «Mamá, ¿por qué no me dijiste nada?». Su voz se quebró. «Andrea siempre me decía que estabas bien, que eras muy independiente». Andrea. Su nombre siempre aparecía como una barrera invisible entre nosotros. Justo en ese instante, el taconeo de unos zapatos caros anunció su llegada. Apareció en el rellano, envuelta en un abrigo de cachemir que costaba más que mi comida de 2 meses. «Mauricio, cariño, te estaba buscando».
dijo con su voz melosa, pero se detuvo al ver la expresión de su marido. Andrea, dijo Mauricio sin apartar los ojos de mí. ¿Tú sabías cómo vive mi madre? Vi un destello de pánico en sus ojos, disimulado al instante. ¿Qué dices, amor? Claro que no. Mireya, ¿por qué no nos dijiste que necesitabas más? Su actuación era impecable, pero sus ojos la delataban. Mauricio la miró con el ceño fruncido. Me siento mareada, susurró ella de repente, llevándose una mano a la frente. Y entonces, con una teatralidad pasmosa, se tambaleó hacia atrás. La vi caer por las escaleras, pero no fue una caída. Fue una coreografía del engaño, un descenso calculado para no hacerse daño, pero sí para sembrar el caos. ¡Andrea!, gritó Mauricio, corriendo a su lado. Yo me quedé en el umbral, observando la escena. Desde mi posición, vi cómo los ojos de Andrea se cruzaban con los míos, por un segundo. En esa mirada no había dolor, sino una fría advertencia. Mientras Mauricio la ayudaba a levantarse, ella susurró, lo suficientemente alto para que yo la oyera. Creo que tu madre debería ver a un médico. A su edad, a veces no se administra bien el dinero. La insinuación era veneno puro. Estaba sugiriendo que yo era una anciana senil. Mauricio, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Yo fui contadora 40 años. Sé perfectamente en qué se va cada centavo. Caminé hacia la pequeña mesa del comedor. Abrí un cajón y saqué una carpeta. Aquí tienes, dije, entregándosela. Todos mis gastos del último año, con cada recibo y cada factura. Mauricio la tomó, y mientras sus ojos recorrían las páginas meticulosamente organizadas, el rostro de Andrea se convirtió en una máscara de tensión. Cada centavo está aquí, afirmé, mirando directamente a mi nuera. Porque no soy una anciana que ha perdido la cabeza. Sé lo que necesito para vivir. Y $5,000 no son suficientes en esta ciudad. Bueno, tal vez podríamos mudarte a las afueras, a un lugar más barato, sugirió Andrea con una sonrisa afilada. A 2 horas de mi cardiólogo, repliqué. Mauricio cerró la carpeta. Mamá, perdóname. No tenía ni idea. Yo pensaba... Pensabas lo que tu esposa te decía que pensaras. Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. El silencio fue absoluto. Andrea se irguió, abandonando su papel de víctima. ¿Qué insinúas? Insinúo que llevas 3 años interceptando toda la comunicación entre mi hijo y yo. ¿De qué hablas, mamá?, preguntó Mauricio, perdido. Fui a mi habitación y volví con una vieja caja de zapatos. Dentro, las copias de 20 cartas que le había enviado. Cartas donde le explicaba mi situación, donde le pedí ayuda. Yo nunca recibí esto, murmuró él, con las manos temblorosas. Porque tu esposa se encargó de que no lo hicieras, sentencié. Eso es una acusación muy seria, siseó Andrea. ¿No tienes pruebas? Sí, las tengo. Caminé hacia un pequeño archivador y saqué otra carpeta. Comprobantes de entrega certificada. Todas las cartas fueron recibidas en tu domicilio. Y aquí está tu firma, Andrea, en cada una de ellas. El color abandonó por completo el rostro de mi nuera. Mauricio comparó los recibos con las cartas, su respiración volviéndose pesada y errática. Se giró hacia ella, y su voz fue un trueno contenido. «Andrea, ¿es verdad?» Ella intentó balbucear una negativa, pero la evidencia era aplastante. Vi cómo la determinación reemplazaba al pánico en su mirada.
decidió que ya no tenía sentido fingir. Está bien, dijo, irguiendo la espalda con arrogancia. Sí, lo hice. Lo hice por tu bien, Mauricio. Tu madre siempre ha sido una manipuladora, siempre intentando hacerte sentir culpable para sacarte más dinero. ¿Manipuladora? La palabra se me ahogó en la garganta. ¿Pedir ayuda para mis medicinas? ¿Eso es manipular? Andrea sonrió, y su máscara cayó por completo, revelando el rostro cruel que yo siempre había sabido que escondía. Tú siempre encuentras algo de lo que quejarte. Siempre hay una nueva emergencia, un nuevo gasto. Siseó Andrea. Mauricio trabajaba día y noche para mantenerte, y tú nunca estabas conforme. Mauricio se quedó inmóvil entre nosotras, observando a su esposa como si la viera por primera vez. Andrea, dijo lentamente, su voz teñida de una extraña calma. Mi madre no sabía que yo trabajaba día y noche, porque tú nunca le dijiste que había duplicado mi carga laboral precisamente para poder mantenerla. Ella creía que $5,000 eran una cantidad que podíamos permitirnos sin esfuerzo. La trampa se cerraba y Andrea lo sabía. Sus ojos se movían, nerviosos, de Mauricio a mí, buscando una escapatoria. Además, continué sintiendo que por fin podía desvelar toda la verdad. En estas cartas jamás te he pedido más dinero. Solo le explicaba a mi hijo cómo era realmente mi vida. Le describía mi día a día, mis preocupaciones, mis problemas de salud. Una madre tiene derecho a contarle a su hijo cómo se siente. Mauricio desplegó una de las cartas y comenzó a leer en voz alta. Mi querido hijo, espero que estés bien y que el trabajo no te agobie demasiado. Yo sigo bien, aunque los medicamentos siguen siendo caros. Pero no te preocupes por mí. Sé que haces todo lo que puedes. Solo quería contarte que ayer fui al mercado y los precios han subido una barbaridad. Pero con lo que me mandas, me las arreglo. Te extraño mucho y espero verte pronto. Su voz se quebró al terminar. Mamá, esta carta no pide más dinero. Solo me estás contando tu vida. Exactamente, dije, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Solo quería que mi hijo supiera cómo vivía su madre. Quería que supieras que a veces me da pánico enfermar, porque no sé si podré pagar el hospital. Quería que supieras cuánto echo de menos nuestras largas conversaciones por teléfono, esas que ya no tenemos. Andrea retrocedió hacia la puerta, pero la mirada de Mauricio la detuvo en seco. No te vayas, le ordenó. Aún no hemos terminado de hablar. Y yo supe que apenas comenzábamos a desenterrar la verdad. El aire en mi pequeño apartamento se había vuelto denso, casi irrespirable, cargado de tensión. Andrea, acorralada, mantenía esa expresión desafiante que yo había aprendido a conocer tan bien. Mauricio sostenía mis cartas con manos temblorosas. Cada palabra que leía parecía abrirle los ojos a una realidad oculta durante años. Andrea, dijo Mauricio, con esa misma calma peligrosa, necesito que me expliques por qué decidiste que mi madre no tenía derecho a comunicarse conmigo. Ya te lo he dicho, respondió ella, pero su voz había perdido toda la dulzura que solía usar con él. Lo hice para protegerte. Tu madre siempre ha sido... ¿Siempre? La interrumpí, una furia helada apoderándose de mí. Andrea, tú ni siquiera me conocías antes de casarte con él. Las pocas veces que nos vimos antes de la boda, fuiste un encanto conmigo. Mauricio se volvió hacia su esposa, con el ceño fruncido. Es verdad.
Antes de casarnos, siempre hablabas bien de mamá. Decías que era una mujer fuerte e independiente. Las personas cambian, murmuró Andrea sin convencer ya ni a sí misma. Sí, dije, dando un paso hacia ella. Las personas cambian, sobre todo cuando consiguen lo que quieren. Entonces, un recuerdo sepultado durante años emergió en mi mente. Una conversación escuchada por casualidad en la recepción de su boda. Andrea, dije despacio, ¿recuerdas lo que le dijiste a tu hermana Carmen el día de tu boda? Vi sus ojos dilatarse ligeramente. Había dado en el clavo. No sé de qué hablas, replicó con la voz forzada. Mauricio. Me volví hacia mi hijo. El día de su boda escuché a tu esposa decirle a su hermana que, ahora que estaban casados, ella se aseguraría de que tuvieras menos distracciones familiares para que pudieras concentrarte en ganar dinero. Le dijo que yo era demasiado dependiente emocionalmente de ti y que eso afectaba a tu productividad, que ella se encargaría de manejar la situación. Eso no es... protestó Andrea. ¿Es verdad eso, Andrea? La cortó Mauricio. ¿Dijiste eso? Su silencio fue la más elocuente de las confesiones. Mauricio se pasó las manos por la cara, abrumado. Pero hay más. Continué liberando años de sospechas. Mauricio, ¿alguna vez te preguntaste por qué Andrea siempre sabía exactamente cuándo venías a visitarme? Cada vez que aparecías, a los 30 o 40 minutos, ella llegaba por casualidad, siempre con una excusa perfecta. Unos recados por la zona, una amiga que vive cerca. Mi hijo asentía lentamente, reconociendo el patrón. Y me di cuenta de que las pocas veces que lograba hablar contigo por teléfono, ella siempre interrumpía. Siempre surgía una emergencia. Siempre tenías que irte a vos a algún sitio con urgencia. Mauricio trabaja muy duro, protestó Andrea débilmente. Es normal que esté ocupado. Sí, trabaja muy duro, concedí. Pero, ¿sabías que trabajó aún más duro para poder enviarme más dinero? Esta vez, fue Mauricio quien se quedó sin palabras. Andrea palideció. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi hijo. Caminé hacia mi mesita de noche y saqué una carpeta. De dentro, guardaba los extractos bancarios que mi vecina Rosa, que trabajaba en el banco, me había ayudado a conseguir. Mauricio, dije entregándole los papeles. Estos son los registros de las transferencias que me has enviado durante los últimos 3 años. Sus ojos recorrían las líneas y su expresión mutaba de la confusión a la incredulidad y, finalmente, al horror. Mamá, dijo con voz ronca, aquí dice que el primer año me enviabas $5,000, pero el segundo año las transferencias subieron a 7,500. Y este último año, aquí dice que me has enviado $10,000 cada mes. Sentí un nudo de hielo en el estómago. Mauricio, yo jamás he recibido más de $5,000 al mes. Andrea se había quedado rígida como una estatua. Mauricio la miró con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de traición y furia contenida. Andrea, dijo, con la voz peligrosamente baja, ¿dónde están los otros $5,000 mensuales que le he estado enviando a mi madre durante el último año? Yo no sé de qué habláis, tartamudeó, sus manos temblando visiblemente. ¿Y los 2,500 adicionales del segundo año?, presioné yo, sintiendo como todas las piezas del rompecabezas encajaban con un chasquido doloroso. Mauricio se acercó a ella,
con los documentos arrugados en su puño. Estoy viendo aquí que en los últimos 3 años te di un total de $270.000 para mi madre. Pero según sus recibos, ella solo ha recibido 180.000. La matemática era devastadora. $90.000. Eso significa, dije, con la voz temblando de indignación, que me has robado $90.000. Dinero que mi hijo trabajó día y noche para enviarme. Dinero que necesitaba para mis medicinas, para vivir con dignidad. No es un robo, explotó Andrea, su máscara de esposa devota hecha añicos. Ese dinero lo estaba ahorrando para nuestro futuro, para la jubilación de Mauricio. Estaba siendo responsable. ¿Responsable?, rugió Mauricio. ¿Llamas responsable a dejar que mi madre viva en la miseria mientras tú te quedas con el dinero que era para ella? Tu madre no se está muriendo de hambre. Tiene un techo y comida. $5.000 es más de lo que tiene mucha gente. Pero no son suficientes para vivir dignamente en esta ciudad. Y tú lo sabías. Repliqué, la humillación de años convertida en una furia justa. Por eso interceptabas mis cartas. Sabías que si Mauricio se enteraba de mi situación real, aumentaría la ayuda. Y tenía razón. Se giró Andrea hacia él. Mira lo que ha pasado. En cuanto te has enterado, has subido la cantidad. Sabía que esto pasaría. Por supuesto que la subí, gritó Mauricio. Porque es mi madre, y estaba sufriendo, mientras tú te gastabas el dinero que yo ganaba para ella. Andrea se dio cuenta de que había hablado demasiado. Mauricio, amor. Su tono cambió de nuevo, volviendo a esa voz melosa y artificial. Solo quería asegurar nuestro futuro. ¿Tú trabajas tanto a costa de la dignidad de mi madre? Dejando que una mujer de 69 años tenga que elegir entre sus medicinas para el corazón y comprar comida decente? Además, añadí, asestando el golpe final, ¿dónde está ese dinero ahora, Andrea? Porque si de verdad lo estabas ahorrando, estará en una cuenta conjunta que Mauricio puede ver. ¿No es así? El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrea. La voz de Mauricio era un susurro helado. ¿Dónde está el dinero? Está invertido, musitó ella. ¿Dónde? En diferentes cosas. Andrea, ¿compraste algo con ese dinero? Finalmente, ella levantó la cabeza. En sus ojos no había ni una pizca de remordimiento. Compré algunas cosas que necesitábamos, dijo, con una calma espeluznante. Remodelé la casa, el coche nuevo. Invertí en el negocio de mi hermana y reservé para nuestras vacaciones en Europa. Mauricio retrocedió como si le hubieran abofeteado. ¿Vacaciones en Europa? ¿La remodelación? ¿Todo eso con el dinero de mi madre? ¡Con nuestro dinero!, corrigió ella. Tú me lo dabas para que yo lo administrara. Te lo daba para que se lo enviaras a mi madre, gritó él. En ese instante, algo se rompió en la habitación. No solo la confianza, toda la estructura de mentiras que Andrea Sehe había construido durante años se vino abajo. Y mientras veía a mi hijo procesar la magnitud de la traición, supe que esto era solo el principio. Él se desplomó en mi viejo sofá, con la cabeza entre las manos. Los extractos bancarios estaban esparcidos sobre la mesa como las pruebas de un crimen. $90.000, murmuró con la voz rota. $90.000 que trabajé día y noche y los gastaste en vacaciones. Mauricio, por favor. Andrea intentó acercarse. No,
dijo él sin mirarla. No te me acerques. Yo permanecí junto a la ventana observando. Había soñado con este momento, pero verlo suceder, ver el dolor en el rostro de mi hijo, era una agonía. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo Mauricio, levantando la vista. No es solo el dinero. Es que durante 3 años me hiciste creer que era un buen hijo. Me decías lo orgullosa que estabas de mí. Me felicitabas por ser tan generoso mientras llegaba a casa, agotado de hacer horas extra. Y todo ese tiempo, tú sabías que mi madre estaba sufriendo. Tu madre no estaba sufriendo, se defendió Andrea. Vivía dentro de sus posibilidades. ¿Dentro de sus posibilidades? Me giré, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Andrea, el mes pasado tuve que elegir entre mis medicinas para la tensión o la factura de la luz. Estuve 3 días a oscuras porque elegí mis medicinas. Vi a Mauricio estremecerse. El mes anterior, continué, me desmayé en el supermercado porque llevaba día y medio sin comer, intentando estirar el dinero hasta fin de mes. ¡Basta!, gritó Andrea. No voy a escuchar más de esta manipulación emocional. ¿Manipulación? Mauricio se levantó de un salto. ¿A esto lo llamas manipulación? Sí, le espetó ella. Esto es exactamente lo que quería evitar. Tu madre usando la culpa y el drama para sacarte más dinero. Andrea, dije yo, con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi hijo no sabía nada de esto hasta hoy. ¿Cómo podría estar manipulándolo si durante 3 años ni siquiera he podido hablar con él a solas? Esa pregunta la dejó sin respuesta. Entonces, explícame algo, añadí. Si creías que $5,000 eran suficientes, ¿por qué no se lo dijiste? ¿Por qué mentir e interceptar mis cartas? Ella guardó silencio, buscando una última justificación. Porque sabía que él se dejaría manipular, dijo finalmente. Mauricio es demasiado bueno, demasiado generoso, dijo Andrea. Sabía que si leía tus cartas, con todas esas quejas y ese dramatismo, te daría hasta el último centavo que le pidieras. ¿Dramatismo? La voz de Mauricio, cargada de incredulidad, cortó el aire mientras se acercaba a ella. ¿Llamas dramatismo a que mi madre me contara su día a día? ¿A que me dijera cuánto extrañaba nuestras conversaciones? Caminé hacia la mesa donde reposaban las cartas y tomé una al azar. Mauricio, dije con la voz firme, permíteme leerte otra de estas cartas, llenas de dramatismo y manipulación. Abrí el sobre y leí en voz alta. Mi querido hijo, hoy ha sido un día precioso. Salí a pasear por el parque y vi a una familia joven de picnic. Me ha recordado a cuando eras pequeño y íbamos juntos los domingos. Espero que estés comiendo bien y que descanses lo suficiente. No trabajes demasiado. Tu salud es más importante que nada. Te mando todo mi amor. Mamá. Cuando terminé, el silencio llenó la habitación. Clavé mi mirada en Andrea. ¿Dónde está la manipulación aquí? Andrea no respondió. Guardó un silencio pétreo. Mauricio tomó la carta de mis manos y volvió a leerla, esta vez para sí mismo. Cuando levantó la vista, tenía los ojos anegados en lágrimas. Mamá, susurró. Yo también recordaba esos domingos. Los echaba de menos, pero pensaba que estabas demasiado ocupada disfrutando de tu nueva vida con el dinero que te mandaba. ¿Nueva vida? Me senté en el borde de la cama, sintiendo de repente todo el peso de mis 69 años. Mauricio,
Mi vida no cambió cuando empezaste a enviarme dinero. Simplemente se volvió posible. Antes de eso, desde que me jubilé, vivía únicamente de mi pensión. ¿Cuánto recibes de pensión, mamá? $1,200 al mes, respondí. Después de 40 años como contadora, esa es mi pensión. Vi cómo Mauricio hacía un cálculo mental rápido. Eso significa que antes de mi ayuda, vivías con $1,200, en una ciudad donde el alquiler más barato para alguien de tu edad es de 1,300. Exacto. Terminé por él. Dios mío. Mauricio se dejó caer en el sofá. ¿Cómo sobrevivías? A veces no muy bien, admití. Hubo meses en que no pude pagar el alquiler completo. Meses en los que comí solo pan y agua. Por eso, cuando empezaste a ayudarme, sentí que por fin podía vivir con un poco de dignidad. Andrea, que había escuchado todo con una expresión cada vez más crispada, finalmente explotó. «¡Esto es ridículo!», gritó. «Mauricio está exagerando. Nadie vive solo de pan y agua». «¿Quieres ver los recibos del supermercado de aquella época?», pregunté con calma. «También los tengo guardados». «No necesito ver nada más». Andrea se dirigió hacia la puerta. «Estoy harta de este espectáculo de autocompasión». Pero Mauricio se interpuso en su camino. «No», dijo, y su voz tenía un filo de acero que yo no le había escuchado en toda la tarde. «No te vas a ninguna parte hasta que me expliques, con todo detalle, qué hiciste con el dinero de mi madre». «Ya te lo he dicho. Me dijiste que lo gastaste en reformas, un coche, vacaciones y el negocio de tu hermana. Quiero los detalles. Quiero saber exactamente cuánto te gastaste en cada cosa». Andrea se cruzó de brazos, visiblemente ofendida por el interrogatorio. «La reforma de la casa costó $35,000, dijo al fin. El coche nuevo, $42,000. Y le presté a mi hermana $15,000 para su negocio de repostería». Mauricio asentía, sumando mentalmente. «Eso suma $92,000. Pero el dinero que falta son $90,000. Exactamente». «Hubo gastos menores», masculló Andrea evitando su mirada. «¿Y las vacaciones en Europa que mencionaste?», Andrea vaciló. Esas las pagamos con nuestro dinero personal». «¿Nuestro dinero personal?». Mauricio la miró incrédulo. «Andrea, he estado trabajando 60 horas semanales para poder enviar ese dinero extra a mi madre. ¿De dónde sacamos nosotros dinero personal para unas vacaciones en Europa?». El silencio que siguió fue una confesión. Andrea se dio cuenta de que se había hundido un poco más. «Andrea», dije suavemente, ¿usaste parte del dinero de Mauricio para financiar esas vacaciones? «¡Basta!», gritó ella. «No voy a seguir soportando este interrogatorio, como si fuera una delincuente». «Eres una delincuente», dijo Mauricio con una voz fría como el hielo. «Has robado $90,000 que no eran tuyos». «Soy tu esposa. Era dinero de nuestra familia». «Era dinero destinado específicamente a mi madre», replicó Mauricio acercándose a ella. «Dinero por el que trabajé día y noche, diciéndote explícitamente que era para su sustento. Y estaba bien sustentada con $5,000. $5,000 no eran suficientes si lo sabías», estalló Mauricio. «Por eso interceptabas sus cartas. Porque sabías que si yo me enteraba de su situación real, te pediría explicaciones». En ese momento, la estrategia de Andrea cambió por completo.
Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se tornó suplicante. Mauricio, mi amor, por favor. Sé que me equivoqué, pero todo lo que hice fue pensando en nosotros, en nuestro futuro. Quería que tuviéramos una casa preciosa, que pudiéramos disfrutar de la vida. Pero Mauricio ya no era el mismo hombre que había entrado en mi apartamento. Las revelaciones de las últimas horas lo habían quebrado. ¿Sabes lo que quería yo?, le dijo. Quería que mi madre viviera con dignidad sus últimos años. Quería dormir tranquilo sabiendo que ella estaba bien. Quería honrar todo lo que sacrificó por mí. Se volvió hacia mí, con los ojos anegados en lágrimas. «Mamá, perdóname», susurró con la voz rota. «Durante 3 años me felicité por ser un buen hijo, mientras tú eres un buen hijo». Lo interrumpí, tomando sus manos. «Esto no es culpa tuya». «Sí lo es», replicó, la voz quebrada por el llanto. «Debí haber venido a verte. Debí haber insistido en hablar contigo. Sin intermediarios. Debí haber cuestionado por qué Andrea siempre tenía que ser el centro de todo». Andrea nos miraba, una mezcla de frustración y desesperación en su rostro. «Mauricio», intentó de nuevo. «Podemos arreglarlo. Puedo devolver el dinero. Vendemos algunas cosas». Mauricio la observó durante un largo instante. Luego, habló con una calma que resultaba más devastadora que cualquier grito. «Andrea», dijo, «no es solo el dinero. Es que durante 3 años dormiste tranquila sabiendo que mi madre tenía que elegir entre sus medicinas y la comida. Es que leíste cartas donde una madre le contaba a su hijo lo sola que se sentía. Es que me mentiste a la cara cada día durante 3 años». Abrió la boca para responder, pero Mauricio levantó una mano. «No, ya no quiero oír más mentiras». En ese instante supe que el matrimonio de mi hijo había llegado a su fin. Pero algo en la mirada de Andrea me decía que no se rendiría tan fácilmente. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones que jamás imaginé vivir a mis 69 años. Mauricio salió de mi apartamento aquel miércoles como un hombre destrozado, llevándose consigo los escombros de su matrimonio. Andrea lo siguió, gritando promesas y explicaciones que ya nadie quería escuchar. Creí que la pesadilla había terminado, pero estaba muy equivocada. El viernes por la mañana el teléfono sonó temprano. Era Mauricio. Su voz sonaba tensa, al borde del colapso. «Mamá», dijo sin preámbulos, «necesito que vengas a casa. He encontrado algo. Tienes que verlo». «¿Qué tipo de algo?», pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. «Documentos». Su voz se quebró. «Documentos sobre ti, que Andrea tenía escondidos». Sentí un nudo de hielo en el estómago. «¿Qué clase de documentos?». «No puedo explicártelo por teléfono. Por favor, mamá, ¿puedes venir? Te envío un taxi». 1 hora más tarde, estaba de pie frente a la casa que mi hijo compartía con Andrea. Era una casa hermosa, elegante, con un jardín impecable y una entrada imponente. Mientras caminaba hacia la puerta, no pude evitar pensar en los $35,000 que Andrea había gastado en reformarla. Mi dinero. El dinero que Mauricio había ganado con el sudor de su frente para enviármelo a mí. Mauricio abrió la puerta antes de que llamara. Tenía un aspecto terrible. Ojeras profundas, el pelo revuelto y la ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella. «¿Dónde está Andrea?», pregunté al entrar. «Se fue anoche a casa de su hermana», respondió,
Dice que necesita tiempo para pensar. ¿Y tú, estás bien? Mi hijo me miró con una expresión que me partió el alma. No, mamá, no estoy bien. Y después de lo que encontré anoche, estoy mucho peor. Me guío hasta su despacho, el que siempre había sido su santuario. Ahora, el escritorio estaba cubierto de papeles, un caos de carpetas y documentos que parecían las pruebas de una investigación febril. Cuando Andrea se fue, empezó a explicar. No podía dormir. No paraba de darle vueltas a todo, a las mentiras. Así que decidí revisar nuestras cuentas para entender exactamente qué había hecho con el dinero. Se acercó al escritorio y cogió una carpeta abultada. Y entonces encontré esto, dijo entregándomela. Estaba escondido al fondo de su cajón, debajo de otros papeles. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Lo que vi me dejó sin aliento. La primera hoja era una búsqueda de Internet sobre residencias para la tercera edad. Pero no residencias agradables o cómodas. Eran asilos, los más básicos y baratos que se podían encontrar en la ciudad. Sigue leyendo, murmuró Mauricio. La segunda era una lista, escrita con la pulcra caligrafía de Andrea, bajo el encabezado: Opciones para M. Mi nombre. Eran 5 asilos, con direcciones, precios y notas al margen que me helaron la sangre. Sunset Manor. $1,200 mes. Perfecto. Lejos de la ciudad. Golden Years Care. $1,500 mes. Buena opción. Visitas limitadas. Peaceful Rest Home. $900 mes. El más barato. Condiciones básicas. Sentí que las rodillas me fallaban. Mauricio me ayudó a sentarme. Hay más, dijo con voz ronca. Pasé las páginas. La siguiente era un formulario legal, rellenado a medias. Una solicitud de tutela para personas de edad avanzada con capacidad mental disminuida. Mi nombre estaba escrito en el encabezado. Andrea estaba planeando declararte mentalmente incompetente, dijo Mauricio, su voz cargada de rabia y espanto. Quería conseguir tu tutela legal para poder internarte en un asilo. Las palabras se volvieron borrosas a través de mis lágrimas. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué haría algo así? Porque... Mauricio cogió otra carpeta del escritorio. También encontré esto. Contenía documentos sobre mi pequeña propiedad, la casita donde había vivido antes de mudarme al apartamento, la que llevaba 5 años alquilando para tener unos ingresos extra. Andrea investigó tu propiedad, dijo Mauricio. Hay documentos que demuestran que la casa vale ahora unos $200,000 por la revalorización del barrio. Tomé los papeles. Efectivamente, había tasaciones de la propiedad, estudios de mercado, todo investigado al detalle. Pero aún hay más. Continuó cada vez más tenso. Mira esto. Me mostró el borrador de un correo electrónico que Andrea había escrito, pero que al parecer nunca llegó a enviar. Iba dirigido a un bufete de abogados especializado en derecho de la tercera edad. Decía: mi esposo y yo estamos profundamente preocupados por su madre, de 69 años. Últimamente muestra signos de confusión mental y oasis. Alarmante mala gestión de sus finanzas. A pesar de los $5,000 mensuales que él le envía, siempre pide más dinero para gastos que no puede justificar. Posee una propiedad que no administra correctamente. Necesitamos asesoramiento sobre cómo protegerla de sí misma y garantizar que reciba los cuidados adecuados. Estamos considerando opciones de cuidado a largo plazo.
Me quedé sin palabras. La manipulación era tan retorcida, tan calculada, que me provocaba vértigo. ¿Te das cuenta de lo que significa?, preguntó Mauricio. No solo te estaba robando el dinero. Estaba construyendo un caso legal para declararte incompetente, meterte en el asilo más barato que encontrara y quedarse con tu casa. Pero si yo no tengo ningún signo de confusión mental, protesté. Mis cuentas están perfectamente organizadas. Mi médico puede dar fe de mi estado. Lo sé, dijo Mauricio. Pero Andrea estaba creando una narrativa. Interceptaba tus cartas para que yo no tuviera pruebas de tu lucidez. Me decía que a veces, por teléfono, sonabas confusa. Incluso me llegó a ti a insinuar que te preocupaba estar perdiendo la memoria. Recordé aquellas conversaciones incómodas con ella, cuando me hacía preguntas extrañas o parecía intentar confundirme a propósito. Estaba documentando cada interacción contigo, continuó Mauricio, construyendo un expediente de supuesta incapacidad. Seguí leyendo. Había notas detalladas sobre nuestras escasas conversaciones telefónicas, todas tergiversadas para hacerme parecer irracional. 15 de abril. M llamó preguntando por Mauricio. Parecía no saber qué día era. 3 de mayo. M mencionó que había pagado el alquiler 2 veces. Posible descontrol financiero. 12 de junio. M no recordaba nuestra conversación de la semana anterior. Todo esto es mentira, dije sintiéndome violada de una forma que jamás había experimentado. Yo nunca dije nada de eso. Lo sé. Mauricio se desplomó en su silla. Pero si estas notas hubieran llegado a un juez, junto con el hecho de que supuestamente no podías administrar tus finanzas, habrían podido construir un caso. Revisé los últimos documentos. Eran mapas con la ubicación de los asilos, destacando los que estaban más lejos de su casa. Una vez que tuviera la tutela, dijo Mauricio, podría haberte internado, vendido tu casa y administrado el dinero a su antojo. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto?, pregunté, temiendo la respuesta. Mauricio revisó las fechas de los documentos. Los primeros son de hace 2 años, dijo. No fue una idea reciente. Lo ha estado planeando durante casi todo nuestro matrimonio. Sentí una furia tan intensa que por un momento me faltó el aire. 2 años, repetí. 2 años planeando robarme mi libertad, mi dignidad y mi hogar. Y lo peor de todo, añadió Mauricio con la voz muerta, es que me habría convertido en su cómplice. El plan era que yo, su hijo preocupado, firmara los papeles para quitarte tu libertad. Ella lo habría orquestado todo, para que pareciera idea mía, para que yo mismo creyera que te estaba protegiendo. ¿Habrías firmado?, le pregunté, aunque la respuesta ya estaba grabada en la desolación de su rostro. Si ella lo hubiera presentado de la forma correcta, si me hubiera convencido de que de verdad estabas perdiendo tus facultades. Se detuvo, incapaz de pronunciar el resto. Habrías firmado. Terminé la frase por él. Porque confiabas en ella. Mauricio asintió, miserable. Mamá. Su voz se quebró. Durante 5 años puse mi vida en sus manos. Mis decisiones. Nuestra relación. Si Andrea hubiera venido con esas notas falsas, con historias sobre tu confusión y pruebas fabricadas de que no podías cuidarte, yo le habría creído. Porque eres un buen hombre, dije con una extraña calma. Porque jamás se te ocurriría que alguien pudiera albergar una maldad tan calculadora.
Pero eso no es todo, dijo Mauricio, tomando otro documento. Mira esto. Era el borrador de un testamento. Mi testamento. Un documento que jamás había pasado por mis manos, pero que pretendía dictar el destino de todo lo que poseía. En aquella farsa, yo legaba mi propiedad y todos mis bienes a Mauricio, pero con Andrea como administradora de la herencia, gracias a mi supuesta total confianza en su juicio financiero. También planeaba falsificar tu testamento, dijo Mauricio, con la voz hueca, para asegurarse de que, incluso después de tu muerte, ella seguiría controlando el dinero. Permanecí sentada en silencio, intentando procesar la magnitud del abismo que se abría ante mí. No era solo un robo. No era una simple mentira. Era un plan metódico para despojarme de mi autonomía, mi dignidad y, finalmente, de mi vida entera. ¿Dónde está Andrea ahora?, pregunté al cabo de un rato. En casa de su hermana, como te dije, respondió. Pero vuelve mañana. Quiere hablar de nuestro futuro. ¿Y qué vas a decirle? Mauricio me miró, y en sus ojos vi una determinación que no le conocía desde que era un adolescente luchando por sus sueños. Voy a decirle que se acabó, declaró. Voy a mostrarle cada uno de estos papeles y le diré que sé exactamente la clase de persona que es. ¿Y después? Después, dijo poniéndose en pie. Voy a asegurarme de que nunca más pueda volver así a hacerle daño a nadie. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Mi hijo, por fin, había visto a Andrea tal y como era. Pero algo en mi interior me decía que ella no se rendiría sin dar batalla. Y no me equivocaba. El sábado por la mañana, Mauricio volvió a llamarme temprano. Su voz, al otro lado de la línea, tenía un temple nuevo. El temblor de la víspera había sido reemplazado por un filo de acero. «Mamá, Andrea vendrá a casa a las 2 de la tarde para hablar. Quiero que estés aquí». «¿Estás seguro?», dudé. Quizás sería mejor que hablaran a solas primero. «No», dijo con firmeza. «Esto es sobre ti. Y mereces estar presente cuando afronte las consecuencias de sus actos». A las 2 en punto. Yo estaba sentada en el salón de Mauricio cuando Andrea cruzó la puerta principal. Entró como siempre lo hacía. Una visión de estudiada perfección. El cabello impecable, el maquillaje preciso, la ropa elegante. Pero al verme en el sofá, su máscara de serenidad se agrietó por un instante imperceptible. «¿Qué hace él allí aquí?», preguntó, dirigiéndose a Mauricio como si yo fuera un mueble. «Está aquí porque esta conversación le concierne directamente», respondió él, con una voz gélida y controlada. «De hecho, es la protagonista de casi todo lo que vamos a discutir». Andrea se sentó en el sillón de enfrente, cruzó las piernas con una elegancia calculada y forzó una sonrisa. «Mauricio, cariño, he estado pensando mucho estos días», comenzó, con esa voz melosa que había perfeccionado. «Creo que podemos arreglarlo. Sé que me equivoqué con el manejo del dinero, pero...» «Andrea», la interrumpió Mauricio. «Antes de que digas nada más, quiero que veas algo». Se levantó y regresó con las carpetas que habíamos examinado la noche anterior. Las depositó sobre la mesa de centro, ordenadas como las pruebas de un juicio. «¿Qué es esto?», preguntó Andrea. Pero vi cómo su rostro empezaba a palidecer al reconocer sus propios documentos. «Son los planes que tenías para mi madre», dijo Mauricio, abriendo la primera carpeta. «Los documentos que encontré escondidos en tu escritorio». Andrea se quedó petrificada. Sus ojos recorrían febrilmente los papeles, calculando el alcance del desastre.
Mauricio, puedo explicarlo. ¿Puedes explicar por qué investigaba residencias para internar a mi madre sin consultarme? Preguntó él, manteniendo un tono peligrosamente tranquilo. ¿Puedes explicar por qué tenías el borrador de una solicitud de tutela legal para declararla mentalmente incompetente? Yo estaba preocupada por su bienestar, tartamudeó Andrea. Pensé que quizá necesitaba más cuidados de los que podía darse ella misma. ¿Preocupada por mi bienestar? Me levanté del sofá, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Andrea, estabas preocupada por mi propiedad de $200,000. Me lanzó una mirada de puro odio, sin molestarse ya en fingir. No sé de qué hablas. Mauricio tomó los papeles relativos a mi casa. No. Entonces, ¿por qué tenías tasaciones detalladas de la propiedad de mi madre? ¿Por qué investigaste su valor en el mercado actual? Es normal interesarse por el patrimonio familiar, dijo ella, pero su voz ya no convencía ni a sí misma. ¿Y qué me dices de esto? Mauricio le mostró el borrador del testamento. ¿También es normal falsificar el testamento de un familiar? Andrea se puso en pie bruscamente, abandonando toda pretensión. Está bien, sí. Investigué sobre sus bienes. Alguien tenía que ser realista sobre el futuro. ¿Realista? Dije acercándome a ella. ¿Llamas realismo a planear robarme mi libertad y mi patrimonio? ¡Tu libertad! Andrea soltó una risa amarga. Mireya, tienes 69 años. Vives sola en un apartamento decrépito. Apenas llegas a fin de mes. No tienes a nadie cerca, excepto a Mauricio, que se mata a trabajar día y noche. Y me mato a trabajar por tu culpa, rugió Mauricio. Trabajo 60 horas a la semana para poder enviarle un dinero extra que tú le estabas robando. Era por nuestro futuro, gritó Andrea. Era dinero que podríamos haber usado para construir una vida mejor. En lugar de eso, se iba a una anciana a la que le quedan, como mucho, 10 años de vida. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto, denso, irrespirable. Mauricio se quedó inmóvil, como si lo hubieran abofeteado. «¿Acabas de decir?» preguntó con una voz peligrosamente baja. «¿Que a mi madre le quedan, como mucho, 10 años de vida?» Andrea se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, pero ya era tarde para retroceder. «Es la realidad, Mauricio», dijo, intentando sonar razonable. «Las personas de su edad no viven para siempre. Ese dinero podría haber asegurado nuestro futuro para los próximos 30 o 40 años. Así que tu plan era acelerar su final internándola en la residencia más barata que encontraras», concluyó Mauricio, «para tener acceso a su dinero cuanto antes». «No es así», protestó ella, pero su voz carecía de convicción. «Sí que es así», dije yo, sintiendo una calma glacial apoderarse de mí. «Revisé las residencias que investigaste. Sunset Manor, donde querías encerrarme, tiene una reputación terrible. 3 estrellas en todas las reseñas. Múltiples denuncias por negligencia médica, comida inadecuada y falta de supervisión. Era la más conveniente financieramente», murmuró Andrea. «Era la más barata», la corregí. $1,200 al mes. Menos de lo que mi hijo me enviaba originalmente. Habrías ahorrado dinero mientras esperabas a que muriera. Mauricio se acercó hacia Andrea, y por primera vez la vi retroceder ante él. «Durante 5 años», dijo con cada palabra cargada de veneno, «he dormido junto a una mujer que planeaba asesinar lentamente a mi madre.
Eso no es verdad, gritó Andrea. No soy una asesina. ¿No? Pregunté. Andrea, tu plan era declararme incompetente con mentiras, internarme en una institución deficiente, alejarme de mi hijo, para que no pudiera visitarme, y esperar a que la negligencia y el deterioro hicieran el resto. Además, añadió Mauricio, de falsificar su testamento para asegurarte el control de su dinero, incluso después de muerta. Andrea nos miró a ambos y por primera vez vi auténtico miedo en sus ojos. Comprendió que no había escapatoria. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Ali al fin. Primero, dijo Mauricio, quiero que devuelvas hasta el último céntimo de los $90.000 que robaste. No tengo todo ese dinero, protestó. Está invertido en la casa, en el coche. Pues vende lo que haga falta. Vende tu coche nuevo, hipoteca tu parte de la casa, pide un préstamo a tu familia. No me importa cómo lo hagas. Segundo, continué yo, quiero que me entregues todos los documentos que has recopilado sobre mí. Todas las notas falsas, las investigaciones, todo. ¿Y si no lo hago?, preguntó Andrea desafiante. Mauricio sonrió, pero no fue una sonrisa agradable. Entonces llamaremos a la policía y presentaremos cargos por fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer secuestro. ¿Secuestro? Andrea palideció aún más. Planear el internamiento de una persona contra su voluntad, basándose en documentos falsos, es secuestro, dije. Mi vecina Rosa tiene un nieto abogado. Ya hemos hablado con él. Andrea se desplomó de nuevo en su silla, derrotada. Tienes 48 horas, sentenció Mauricio, para conseguir el dinero y entregar los documentos. Después, iremos a la policía. ¿Y nuestro matrimonio?, preguntó ella débilmente. ¿Qué matrimonio?, respondió Mauricio. Estoy casado con una desconocida. La mujer que creía conocer nunca existió. Andrea se levantó lentamente, recogió su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Mauricio, dijo, te vas a arrepentir. Tu madre morirá pronto de todas formas, y entonces te quedarás solo. Mi hijo la miró con una expresión de absoluto desprecio. Prefiero estar solo que con alguien capaz de lo que tú planeaste. Andrea salió, cerrando la puerta con un portazo. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. ¿De verdad devolverá el dinero?, pregunté finalmente. Intentará no hacerlo, respondió Mauricio. Pero ya he hablado con mi abogado. Tenemos pruebas suficientes para demostrar el fraude. Si no lo devuelve voluntariamente, la justicia la obligará. ¿Y el divorcio? Ya está en marcha, dijo. Mi abogado cree que, con estas pruebas, es probable que no tenga derecho a nada de nuestro patrimonio. 3 semanas después, $85.000 aparecieron en una cuenta que Mauricio había abierto para mí. Los 5.000 restantes los consiguió vendiendo joyas y objetos personales comprados con el dinero robado. El divorcio fue rápido. Andrea no se atrevió a pelear, sabiendo que una investigación más profunda solo revelaría más delitos. Regresó con su familia hacia otro estado. Mauricio se mudó a un apartamento más pequeño, cerca del mío. Ahora almorzamos juntos todos los días, y por primera vez en años, puedo hablar con mi hijo cuando quiero, sin intermediarios, sin filtros, sin mentiras. Con el dinero recuperado, me mudé a un apartamento más grande y cómodo.
Contraté un buen seguro médico que cubre todas mis medicinas. Pude comprar ropa nueva, muebles decentes e incluso me permití unas pequeñas vacaciones. Pero lo más importante que recuperé no fue el dinero. Fue mi dignidad, mi libertad, la relación con mi hijo. A veces pienso en Andrea y me pregunto si sentirá algún remordimiento. Pero luego recuerdo que alguien capaz de planificar con tanta frialdad la destrucción de otra persona probablemente carece de la capacidad de sentir verdadero arrepentimiento. Hace unos días, Mauricio me preguntó si alguna vez podría perdonarla. Perdonar no es olvidar. Le respondí, ni tampoco justificar lo que hizo. Perdonar es arrebatarle el poder que aún tienes sobre tu vida, sobre tus emociones. ¿La has perdonado entonces?, me preguntó. La he liberado de mi mente, repliqué. Pero sobre todo, me he liberado a mí misma. Ahora cuando me despierto cada mañana en mi apartamento luminoso y seguro, cuando tomo mis medicinas sin preocuparme por el coste, cuando llamo a mi hijo y él responde al instante, siento algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Andrea creyó que podía robarme el futuro, pero no entendió que mi futuro nunca dependió del dinero. Dependía de la dignidad, del respeto y del amor incondicional de mi hijo. Y eso nadie podrá arrebatármelo jamás. He aprendido a lo largo de 69 años que la vida golpea duro, que las personas en quienes confías pueden traicionarte y que los planes mejor trazados pueden desmoronarse. Pero también he aprendido que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, que la justicia puede tardar, pero llega, y que nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar lo que es tuyo. Ahora vivo cada día como el regalo que es, rodeada del amor verdadero de mi hijo y la certeza de que nadie más decidirá por mí cómo vivir mis últimos años. Y esa es la mayor victoria de todas.